Lucas Vignale y Lucas Frota. ¿Quién coño son esos? Voy a buscarlo. Lucas Vignale. Cineasta argentino con amplio recorrido en su industria audiovisual. Mierda. Director de J Balvin y Bizarrap. Ah, qué bien. Y Lucas Frota. También artista argentino. Porque somos 17. Yo lo celebro. No, pero no, es con los 25, 100%. 100% es con los 25 porque estaba el Alpine y no había nada, ningún coche abajo a la derecha. ¿Qué va? Es con los 25. 100%. Maduro. Sí, Maduro sí. ¿Cómo que no? Pero ¿cómo que no? Pero, ¿por qué? Terrible. Wow, boludo, me siento re raro, boludo. Estoy averiguando porque mi manager tiene relación con el manager de él. Estoy averiguando. Se conocen, boludo, porque los managers de los streamers se conocen entre todos. Estoy averiguando. ¿Estás seguro, Jota? Averiguá, amigo, averiguá más, amigo. Averiguá más. Wow, boludo, me siento re raro, boludo. Por favor, que sea fake, loco. Sale. ¿Ves cómo era con los del 25?
¿Cómo? Madre mía. Ya lo dijimos que iba a ser un fin de semana complicado en lo deportivo porque la situación es la que es, pero bueno, la verdad es que cada vuelta que quedamos en el circuito, ver las gradas llenas de verde y la afición apoyando, pues sube la moral, lógicamente, y hace que el fin de semana sea muy bonito, ¿no? A pesar de no tener el resultado, eh, el calor del público además que incluso son capaces de cambiar un poco la dinámica, ¿no? Porque ayer te veíamos evidentemente decepcionado, pero hoy con de ellos lanzando las camisetas estabas increíble, ¿no? Sí, bueno, decepcionado, ¿no? Porque sabemos lo que tenemos, ¿no? Ya desde el jueves avisamos que puede estar y ya avisamos, ¿no? Que dentro de 15 días en Austria puede estar atrás en la parrilla, pero parece que es una sorpresa. Luego, cuando llega la corona y estamos último y penúltimo, ¿qué ha pasado, no? Entonces, no, nada, tenemos que tener un poquito de paciencia esta segunda parte de año para mejorar ahí y lo podamos notar y me sabe mal por la afición, pero vamos a intentar tienes tanta experiencia, ¿qué se puede aprender de un día como hoy? ¿Qué podéis sacar en claro? ¿O qué datos podéis...? No mucho, la verdad es que ahora estamos en una espiral un poco de monótona, ¿no? Que tenemos el mismo coche desde el principio de año, no hemos hecho ningún cambio al coche, lo conocemos ya perfectamente, conocemos sus limitaciones y sus puntos fuertes, que algunos también tenemos, pero no son muy visibles. Y en cada carrera, pues bueno, intentamos acumular kilómetros. En Mónaco, por ejemplo, pues mira, haciendo eso, tortuguita, tortuguita, conseguimos un punto. Mónaco es una ¿Cómo? Claro, está bugueado todo.
Hasta luego. Hostia, yo debería de salir a pista, la verdad, estaría guay. A ver. Sunny, nani. Es que es una borrada, ¿eh? ¿Estás en boxes? Vale. Escucha, ha muerto, ¿vale? Gaspi. El cantante este Oliver del Sunny, nani, 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 no, ¿vale? El director de J Balvin y Bizarrap, o sea, que es el mismo para los dos, y otro cantante argentino además del piloto. O sea, es una barbaridad.
Claro. Si va a volver a quedar Toyota solo. Lo gira mucho, ¿eh? Pero no era que no, pero que podía hacer quali. Que me ha escrito Zamorano, no quali. No volver a salir. Me he puesto en nada en todo el tercer sector. ¿Qué? ¿Qué pone el Zamorano? Jorge, por la cara.
Es que lo peor es que no voy a ganar hoy. Que yo ya estoy acostumbrado a las físicas del 26, no las del 25. Yo he salido como un sauce, a ver cuánto hago ahora. Es que estoy acostumbrado a hacer Leaf and Coast. Así que imagínate. Y me está girando muchísimo el coche para mí. Y no llevo tanta ala. ¡Ay! Madre mía. Madre mía. Toma, molestado el Alpine. Pero mi pregunta es, ¿cómo este hombre puede ir mejorando el tiempo y Jimeno... ¡Uy, madre mía!
He vuelto a salir con el usado, para seguir dando vueltas. Que me hacen falta, macho. No voy de lado. Y aún así estoy a 4 décimas tuya, ¿eh? Yo de verdad que... No, ya. Sí, es que estamos todos en modo Le Mans o modo F1 26. Porque ¿por qué te pondrías de nombre Buenas noches? En plan, ¿qué nombre es ese, tío? ¡13-1! Ura. Tío, me sobra mucho, Ers. Tengo que gastar más. A mí me está sobrando 30. Claro.
Salgo con nuevos. Dirás, ¿por qué? Para seguir practicando. Estoy sexto, necesito dar buena vuelta. Primero bajar del 12. Ya con eso es un avance. El Canari. ¿Dónde? Que van cargados. Ah, vale. ¿Dónde pierdo yo tiempo? En el segundo, ¿verdad? Vale. Vamos a fundir batería en el primero. Horrible. Estoy nada fino, ¿eh? ¿A cuántas milésimas me he quedado de tu tiempo? De tu tiempo. Pierdo mucho en el primero, seguro. He perdido ahí 2 décimas o 3. Esta en carrera se arregla.
Sí. No, primeiro día de calor do ano en Galicia. Ay, perdón. ¿Venías envuelta? Terrible. De verdad, Derek, de verdad, ¿eh?
¿Qué? Tengo que gastar batería. Me he quedado con un 20 y pico por ahí. Pero bueno, al menos para estar en top 5 me vale. Que ahí ya puedo hacer cosas, al menos. A no ser que me coma el muro de box, que poco le ha faltado. Madre mía. No sé si es ese Jiménez, ¿eh? Es el único Jimeno que me ha salido en WhatsApp. Y qué locura, ¿eh? El top 5 en 3 décimas. Mola. Yo la verdad que iba con nuevos, ¿eh? No iba con usados. Hijo, a ver, da gracias de que estoy girado. En plan. Me cuesta. Vengo de practicar México 1 hora y media y correr otra hora y media. O sea, la tuya. ¡Gol, gol, 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 gol! Yo al final me libré. ¿Se viene corte de luz o qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, pero te viene tormenta, ¿no? Nada. Y te explico las veces que haga falta, pero tú no tienes que parar al final de cargar. Na, 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 na. Madre de Dios.
Y casi hago la pole, acojonante, tú. Que yo haga casi la pole. Así, bueno. Pues le pueden ir dando por culo, la verdad, no pienso. Qué bien, ha ganado Gor la tercera división. He quedado P6. A ver el motivo por el cual Derek nos dice que no le demos a él. Que nunca me da tiempo. Ah, bueno. Que le dé a listo, dice, ¿no? Una parada era esto, ¿no? Sí. Bueno, le han dado listo. Yo necio. No, 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 no. Duni, es el circuito que menos desgaste había, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo yo a inicio de juego que se podía hacer una parada y no tenía desgaste. Yo no le he dado. Vuelta de formación, venga. Canary con blandos. ¿Pero por qué salimos con neumático frío? Me cago en la puta. Cuidado que voy con los frenos al 70, ¿eh? ¡Ay! Madre mía. Bueno. Mi pregunta es, ¿el truquito este funciona con los nuevos coches también? Pero no calienta una mierda esto, Tunicar. Voy con 74 grados, ¿eh? Gira, Tunicar, gira. Casi lo tengo caliente, 77. 78. Caliéntate, cojones. 79. ¡Caliéntate! Bueno, pues mira, porque vayan un poquito fríos tampoco le pasa nada, ¿eh? Y yo ahora en cuanto lo tenía, que no me acuerdo. 54, venga, toma por culo. Sea lo que Dios quiera. 0,2, locura. Hostia, que yo estoy acostumbrado a las salidas del 26. Madre mía, cuidado conmigo, voy a patinar, ¿eh? Yo ya te aviso. ¡Doni! Vamos allá, patinata histórica de Reme Gamer en la salida. Mitad de gas era esto, ¿no?
Vale. Pero ¿cómo puede salir un virtual antes de pasar la primera curva? En plan, guay. Por cierto, me has adelantado por fuera de pista, ¿eh? You have to defend. You have to give that the position. He had the chicane. Ah, sí, la verdad que estabas delante, ¿eh? Uy, que se relanza esto. Bueno, ni cotiza que alarga la frenada. No, ahí estaba. Hola, que llevo 100 de ERS, por favor. Vamos. Madre mía, qué lío de ERS estoy teniendo. Vale. ¿Porcentaje de desgaste? Tío, este lleva el medio en todas las putas curvas, ¿eh? Está desgastando de lo lindo. Ay. No hay que tenerlas muy altas, ¿eh? Yo las tengo a la mitad.
Zamorano y el compañero no tienen DRS. ¿Qué coño has hecho ahí? Han parado los dos. Bueno, dos parados. A ver, que nosotros llegamos a una, pero justito, ¿eh? Yo digo el 50% del gaste. Hola, La última vez. hola, hola. ¿Qué Hola, hacéis? Javi. ¿Eh? ¿Qué hacéis? Liga. ¿Cuál? CEO. 25. ¿Estáis en directo alguno para ayudaros? ¿No? En vez de ser móvil, tal vez. ¿Y hay caster o algo? Joder, estamos bien. Literalmente estamos en el top 3. Estamos en el top 3 tranquilísimos. Oh. Hola. ¿Pero estás compartiendo el juego, Dani? Ah, bueno. Nada de lluvia al horizonte, ¿verdad? Vaya por Dios. Vale, me tení. No puedo estar con el móvil y la play a la vez. ¿No puedes estar con el móvil? Y la play a la vez del Discord. Si me No. meto a la transmisión de Duni me saca. Ya, por eso le he soplado. Pero bueno, a ver, es un drift relajado, ¿eh? No es una locura de drift. ¿Cuánto he hecho de vuelta rápida? Puta. Estoy a una, ¿eh? ¿Está a una o tiene una? Entra Williams. Gasta batería, ¿eh? Fanculo, no me saques de RS. Está gastando batería el hijo de puta. Terrible. Pues gracias, supongo. Salimos delante, ¿eh?
Yo también he estado a punto, tú casi te sigo. Hay que parar ya, ¿eh? Nos va a adelantar Zamorano. Te creo perfectamente. Nos la pela una barbaridad. ¿Ves cómo era una clarísimo? Es que no se recorta prácticamente nada. ¡Una vueltita más! ¡Que te paso! ¡Que te paso! A ver, Pavox, que mi neumático ya está diciendo bye bye. Ponemos duro. Buenas. Hola. Cosas importantes con tu país, pelín más especial que con tu club. Ya no vas a cumplir hasta el último momento cuando ya llama la selección. ¿Pero estáis en liga? Claro. Ah, amigo. Puta madre. Bueno el Rilloin, chaval. ¡Bueno! Uy, uy. Me lo como. Pero vaya Uy, criminal. uy, uy, uy. He librado, he librado. He librado, he librado. Push, push, push hard. Espera, tío, espera. Toma, pues este. No, no, no. Yo creo que se ha quedado quieto aposta. ¿Salimos delante? ¿Sí para? Sí, ¿no? Tira, 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 tira. Pero que no le da el delta, coño. Sí, ahora mismo entras en boxes, Donny. Ah, chistoso. Tira, coño, que nos meten delta. ¡Vamos! Pero que se Sí. meten 6 décimas de delta al inicio de la vuelta. Estados Unidos. Igual. Tío, te has remetido un cagaprisas, ¿eh? Moreno, Ay, Dios mío. Moreno, Dime, Javier. ¿tú tienes el 2K? No. El 25 digo.
No tengo el Desca. Ninguno. Ni 25 ni 26. ¿Tienes el FIFA? De eso sí. ¿Te apetece un partido? Es que estoy cenando. No tengo prisa, la verdad. Que sí me aburro mucho. Yo estoy esperando a que termine el Reme Gamer. Anavos ha ido, Bueno. ¿verdad? ¿Eh? ¿Anavos ha ido? Está en el grupo muteada, pero no sé, imagino que estará con los ojos puestos por no la. No sé, me preguntó si iba a volver y le dije que sí cuando terminase la carrera y me dijo, no te aseguraré que esté cuando estés de vuelta. Yo, perfecto. A ver, en grupo sigue. Pero no lleva sin hablar desde hace 1 hora y media. Ya. Para sorpresa de nadie. Mañana juega Rafa Jodar. Vale, Donicar, tengo una misión para ti, ¿ok? Sí, no. ¿Preparado? Vale. Necesito que me digas si voy recto o me voy a estampar. Lo digo porque tengo que encender una luz que si no, mi cabeza explota. Vamos, no jodas, Reme. Tú si me tengo que mover, tú avísame. Te estampas, te estampas. Vale. Y Y ahora en esta recta me quito el cable del casco. Es que tenía que encender la luz de la mesita, que si no mis ojos me... Bueno. Tú, ¿cuándo te van a llegar las putas lupas? La semana que viene. Esta que Pero entra no, la ¿cuánto tardan? siguiente. Pero ¿cuánto tardan en hacer unos cristales en el Lugo, hermano? O sea, yo me Espera, tardé 2 días. espera, que le he vuelto a dar sin querer 2 veces al botón de los cojones. Ahora, dime. ¿Que ¿Cuánto tardan en hacer unas gafas en Lugo? Si es que a mí, bueno, a mí me tardaron 2 Es días. que como es seguro. de universidad y además hay mucha peña que está pillando allí porque son las más baratas de todo Lugo, pues es por promoción, básicamente. Ah, Mego. Ah, no, claro, es que Pues lo miran a la hay tienda una específica. cantidad de gente que está pidiendo y tarda un huevo. Tú, Donicar, que se ha parado el compartir, desgraciado, que no se ve. El juego. Te has puesto Oye, la Claro, Doni, línea, ¿tú ¿eh? tienes Eso un yo lo tenía, poquito los yo lo tenía estos neumáticos datos, como que están un poquito en la Antártida? Sí, ¿no? Un poco solo, un poquito. Por lo que sea, por lo que sea. Que de unita has quitado la línea. Te has puesto la línea aquí, ¿eh? ¿Cómo queda el 25? ¿Estáis jugando en el 25? ¿Qué dices? joder. Normal, la Os he neta, estado poco. viendo y no me da cuenta de que estabais en el 25. Te lo he dicho, F1, 25. Liga, 25. Claro, pero... No he caído, tío. Gracias, Javiti. ¿Qué liga tenemos la semana que viene? Y le voy a contar reloj. Monza, ¿Dónde? en la ATC. En la BEC no sé qué toca, la verdad. En la ATC es el sábado. Vale, queda mucho. ¿Entre semana no sabéis algo? Bueno, le doy a modo carrera. Tony, ¿cómo llevan los neumáticos? En plan número, ¿eh? Que voy por 68 las traseras. Oye, la CEO, Estoy haciendo lo del 70 esto de mierda. ¿la CEO cuándo va a pasar al 26? Ahora. Ya acaba la Esa temporada. está la última carrera. Y ya acaba. Madre mía, Dunicar, que me estaba quitando los mocos, poco más y te estampo tú. Joder, Reme. Bueno, neumáticos fríos. Sin miedo al éxito. ¿Cuánto los tienes, Reme?
58 grados las delanteras. ¡Hostia! Pero si tiene, está más caliente un frigopié, no me jodas. ATC, la Phantom. Uy, la Phantom. ¿Esta cuál era? Pues si no lo sabes tú. Sí, sí, me la mandó de Alphonse, pero no sé. Sábado, ¿vale? ¿Pero cuándo empieza esto? Ah, es que no hay calendar siquiera. Patinaje artístico es esto. Oh. Bueno, vamos a ver Países Bajos, Japón. Cuidado con ¿Hay uno? Japón. ¿Cómo? Cuidado con Japón. ¿Has visto la primera parte? Sí, lo he estado intercalando con el Málaga Almería, pero sí, de los ratos. ¿Cómo va el Málaga? Japón, un 0-0. empate. Málaga Almería 0-0. Sí, se acaba de terminar, de hecho. Ya, sí, lo terminas en 5 minutos. Que Moreno, que... no sé, te iba a decir. Pues si lo sabes tú. Así que ha sido un monólogo de Países Bajos. Japón no ha salido de su campo. Vale. Yo lo que he visto, yo cuando lo he ido viendo solo he visto ataques de Japón. A lo mejor es su casualidad, pero yo solo he visto ataques de Japón. Ostras, pues... ya es coincidencia. Más que nada porque aburría, ya que estaba todo el rato Japón en su campo y Países Bajos dando pases. Frenkie de Jong había hecho un 100% en pases porque no han hecho otra cosa. Joder. Mira, me he puesto el partido. Está Japón con, pero voy a ver la posesión cuánto es. Si es 75-25 no me extrañaría. Ese porcentaje de posesión me lo conozco yo y no terminó muy bien en un mundial. 69-31, bueno. ¿Por qué? España España-Marruecos. 2022. Es que somos muy especialitos los españoles. Nos gusta tocar la bola. Sí, y no solo la bola. ¡Uy, verme gamer! ¡Ay! Madre mía, Donicar, que me mato. Uf. ¡Qué bonito, Reme, qué bonito! ¡Qué buen adelantamiento! Gol Es de que te ha Países Bajos. enganchado el otro, te ha enganchado. Gol de Van Dijk. ¡Pero cállate! ¡Te acabo de ver el gol! Buen gol. Que ya ha tenido que marcar un defensa. Reme gamer, vaya criminal. ¿Criminal de qué? ¿Qué dice? Qué bien remata. Esta es la primera vez en mi vida que veo un japonés negro.
¿Cómo? El portero de Japón es negro. Es la primera vez que veo un japonés negro. No se te entiende nada. Que el portero de Japón. Joder. Pero hasta ahora Ya me viene. escucho. Joder. ¿Te estás comiendo una barra de pan mientras hablabas o qué? ¿Ahora me escuché mejor? Ahora Sí, sí. ahora ya te has comido la barra. Vale, pero hasta hace 2 minutos me escuchabais bien. Sí. Pues si no he tocado nada. Si estaba con los cascos y estaba. Y no cambió nada. No sé por qué se escuchaba mal. ¿Alguna habéis visto el Alemania-Curazao? Sí. No, bueno. Os vais a estampar. Es que es algo que se os haga menos. Uy, ese movimiento. Uy. ¿Cómo que colisión con el Rebe si no lo ha tocado? No, no, ya iba, Se tirará. No lo has matado de milagro, tú. Tú juegas en volante, ¿no? Locura. Eso ha estado justito, ¿eh? Mierda. All good?
Uy, casi la lía el portero de Países Bajos. ¿Cómo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Japón! ¡Gol de ¡Gol! Japón! Sí que la ha liado, pero por completo. ¡Gol de Japón! Yo lo dije, ambos marcan. El Bet también lo dijo, ¿no? Lo que no sé si fuera juego, porque hay un toque ahí raro. No hay ni fuera de juego. No, porque está el este de Países Bajos. ¿Y aquí? Ah, no hay fuera de juego. Está 20 metros más atrás. Claro. Y encima la toca el de Países Bajos, no la toca el de Japón. ¡Locura! Joder. ¡Qué perro! ¡Hostia! ¡Hostia, tú! Pues qué putada. Ah, ay, uy.
Los de las sanciones se han propuesto tocarte los cojones, ¿eh? Joder. Perdón. Col. Joder, vaya boleto. Uy, qué recorte. Vale. RM, ya se ha pirado. Vale. Pues mi compañero se ha quedado sin combustible. Tú me estás vacilando. Vale, no. Bueno, ha quedado séptimo. Creo que ganamos el Mundial de Constructores. RM, ¿Qué? que Ana Boya se ha pirado. Se ha ido sin decir nada y se ha metido al Fall Guys. Oh, juegazo. Muy maja, muy maja. ¿Os apetece un Fall Guys? No, la verdad. Otro más de Países Bajos. ¿Sí? Pues bueno. RM campeón y Ah. vosotros de constructores. Sí. Pues Bueno, muy bien, chicos. yo guardo... He guardado carrera, ¿vale? Pues nada, yo me voy con Anabo, que se ha vuelto a meter. Ay. Pero Nos os vais a... vemos... Álvaro, Nos ¿dónde Chicos, metemos a Play, pero no sé a qué. No tengo ni idea. A ver qué dice. ¿Alguno se queda? Venga, chao, chao, chicos. Doni, buena pelea, ¿eh? Buena pelea.